Este material ha sido pues preparado con todo el cariño, con la idea de que todos y cada uno pues se lleven de alguna forma lo que vinieron a buscar, ¿no? El subtítulo de este capítulo es La lucha contra la enfermedad puede hacer surgir una fortaleza espiritual invencible. De alguna forma, eh, en el budismo, todo ser humano debe afrontar de manera inequívoca los desafíos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, ¿no? Tanto la filosofía budista como la ciencia médica tienen un objetivo en común, ¿no? A la hora de buscar solución al sufrimiento de la falta de buena salud, ¿no? De alguna forma, la ciencia médica combate las enfermedades a través del conocimiento, ¿no? Mientras que el budismo, de alguna forma, cultiva la sabiduría humana. ¿Para qué? Para que el individuo pueda equilibrar, ¿no?, su vida y fortalecer su vitalidad. Y de alguna forma, pues orientándonos a tener una sabiduría para utilizar la ciencia de manera eficaz, ¿no? Vale la pena recalcar que alguien que nombre la religión descarte los recursos científicos, pues de alguna forma estaría actuando pues con algún tipo de fanatismo, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que buscar un equilibrio, ¿no? Valernos de alguna forma de la ciencia, pero con un sentido común, ¿no? Cuando hablamos de transformar las aflicciones del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, de alguna forma fueron las premisas que de alguna forma instaron al Buda, al primer Buda registrado históricamente, el Buda Sakyamuni, a buscarle de alguna forma una respuesta, ¿no?, a esos cuatro sufrimientos. Dice, la lucha contra las enfermedades es algo inherente a la vida, no hay por qué temerles, pero tampoco debemos tomar los problemas de salud a la ligera. Para estar bien es fundamental adoptar medidas prácticas sin pérdida de tiempo. La verdadera salud reside en tener una actitud positiva hacia la vida y una poderosa identidad que reduce ser vencida por nada. De alguna forma siento yo que el budismo sigue de alguna forma enseñando, ¿no?, cómo hermanos de mucha valentía, ¿no?, para confrontar la función de la enfermedad y lograr de esta manera, pues, una felicidad o una existencia con bastante significado, ¿no? Dice que cuando estén con un trastorno de salud, lo más importante es que se armen de una fe mucho más potente, que sigan entonando Nam-myoho Renge-kyo con la determinación de aprovechar esa enfermedad para que nos conduzca a una profundidad en la vida. Entonar Nam-myoho Renge-kyo es la fuente de la vitalidad. En este punto, de alguna forma, la enfermedad nos enseña muchas cosas, ¿okay? Nos permite mirar a la muerte de frente y pensar en el significado de la existencia. De alguna forma nos lleva a comprender cuán valiosa es la vida, y en este punto pues siento que de alguna forma todos hemos vivido situaciones bien apremiantes en el tema de salud, y de alguna forma nos ha instado a replantearnos, ¿no?, la importancia que tiene la salud y obviamente la vida, ¿no? Dice Sensei, cuando estén sufriendo, nos insta a que hagamos daimoku. Cuando se sientan estancados, hagan daimoku. Si actúan así, multiplicarán su valentía y darán un giro a sus circunstancias. Nuestra práctica budista es el motor de la victoria en todas las cosas. Voy a leer una pequeña recomendación que da Sensei con respecto a los trastornos emocionales o psicológicos, que de alguna forma pues todos los conocemos, ¿no? Dice, la vida es larga y no hay por qué apresurar las cosas. Creo que en el caso de los problemas psicológicos, lo prudente es solicitar una consulta profesional y dedicar el tiempo necesario al tratamiento y a los cuidados que se indiquen. La situación de cada persona es distinta. No existe una receta o panacea universal, pero hay un punto que deseo recalcar. Les aseguro que ninguno de ustedes, los practicantes de la ley mística, están destinados a la desdicha. Debemos apoyar con calidez a los que afrontan problemas de salud mental, teniendo siempre en cuenta su bienestar a largo plazo, y también alentar con sinceridad a los integrantes de su familia.
los que cuidan a personas con problemas emocionales o trastornos psicológicos se ven ante un gran desafío y esas personas también deben tratar de encontrar una manera creativa de tomarse un respiro y revitalizarse. Mostrar afecto y apoyo a los que sufren de inestabilidad psíquica o emocional permitirá cultivar una verdadera corriente de amor compasivo y ayudar a crear una sociedad humanista de verdad. Entonces, saqué este punto porque me pareció pues muy importante, porque de alguna forma pues siento que todos conocemos, ¿no? O tenemos tal vez un familiar o un conocido cercano que pues ha vivido situaciones de trastorno psicológico, ¿no? Entonces siento que pues, me pareció muy interesante sacarlo a relucir, ¿no? El siguiente punto se llama convertir la enfermedad en un impulso para el crecimiento. Dice, sin duda una enfermedad dolorosa nos impulsa a hacer un daño con más seriedad y sinceridad que de costumbre. Precisamente en esas circunstancias cruciales es cuando necesitamos que la llama de la fe arda con más brío que nunca. Lo que cuenta es que tomemos la enfermedad como punto de partida para iniciar un camino hacia una felicidad más profunda y no como el comienzo de un declive hacia el sufrimiento. Cada individuo tiene sus propias circunstancias kármicas. Además, la intensidad de la fe difiere según la persona. Por otro lado, la lucha ante la enfermedad puede alcanzar sentidos profundos que la sabiduría corriente no alcanza a ponderar. Entonces, de alguna forma, sentimos que para los que hemos vivido situaciones difíciles en el tema de la enfermedad, hemos sentido que la enfermedad nos ha permitido profundizar más el sentido de la vida, apreciar más el cuerpo, el santuario que todos poseemos y de alguna forma pues apreciar más la vida, ¿no? Cuando hablamos de que enfermarse no es señal de derrota, el Señor Toda solía decir, abro comillas, es natural que enfermemos, al mismo tiempo tenemos en nosotros el poder de curar o sanar cualquier dolencia. Entonces, esta es la premisa con la cual el presidente Toda alentaba a todos los compañeros y todos los discípulos. Dice, la enfermedad es un aspecto de la vida humana. Enfermarse, por lo tanto, no es indicio de derrota. Más bien sería algo totalmente inhumano, ¿no? Suponer que la fe de alguien es débil simplemente porque ha caído enfermo. En cambio, lo que debemos hacer es adoptar una actitud afectuosa, prestando cuidado y buena estima, y de alguna forma ese es el sentir de brindar aliento a las personas que están luchando con problemas de salud. A veces siento que, pues todos de una forma inconsciente hemos caído en ese error, ¿no? Pensar que el hecho de tener una delicada de salud, pues es indicio de tener una fe débil, y en realidad no es nada, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es natural que de alguna forma la enfermedad o las dolencias de tipo de salud nos aborden en algún momento de nuestra vida. Hay que ejercitar la sabiduría en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, algo palpable es, si uno está cansado, es importante aprender a administrar el tiempo y descansar lo suficiente. La buena salud es algo que debemos construir. A mí me encantó la palabra construir porque de alguna forma nos invita al compromiso, ¿no? Que cada quien pues debe asumir en el tema de cuidar su cuerpo, de cuidar su santuario y de cuidar su salud, ¿no? Eh, la salud, en realidad, en última instancia, es la medalla del honor de la gente sabia. Entonces, a veces sentimos que pues, no tenemos suficiente tiempo para descansar y de alguna forma nos han orientado a que a veces el dormir periodos cortos en el día, por ejemplo, 15 minutos, de alguna forma ayuda a restaurar o a generar el tema del descanso, ¿no? Que de alguna forma todos necesitamos, ¿no? La visión budista de la enfermedad, aquí vamos a tocar 6 puntos cruciales de cómo de alguna forma el budismo aborda, ¿no? El tema de la enfermedad. Y en esta parte, pues, en la nueva revolución humana, Shinichi Yamamoto alienta a los caballeros que están de alguna forma atravesando problemas de salud durante una visita que les hace en Kansai, ¿no? Y pues habla acerca de esas causas, ¿no? Dice, nota, las 6 causas de la enfermedad. Primero, hablamos de
la desarmonía en los cuatro elementos. Los cuatro elementos se refiere básicamente a el aire, el agua, el fuego y la tierra, ¿no? En la primera, pues el tema del aire habla acerca de que todos esos componentes que están en el universo también, de alguna forma, están formados en todo nuestro cuerpo, ¿no? Son componentes esenciales de nuestro cuerpo, ¿no? En el tema del aire se refiere básicamente, pues, al exceso de pensamiento, al exceso de movimiento, de alguna forma que fatiga, ¿no? Nuestra psique, o de alguna forma también fatiga nuestro cuerpo, ¿no? Referente al tema del agua, se refiere a la retención de líquidos y a los problemas en la sangre, el tema de emociones también, tiene que ver mucho con esa parte, ¿no? El tema del fuego se refiere básicamente a las infecciones, ¿no? El exceso de calor en el cuerpo, el metabolismo, la mala digestión, a eso se refiere el tema referente al fuego, ¿no? Y referente a la tierra, se refiere a la inestabilidad, a nuestro sistema inmune, el tema de la estructura, falla en el sistema óseo, básicamente es eso, ¿no? La segunda y tercera se refiere básicamente a los malos hábitos y consumos de alcohol. Pues básicamente no hay mucho que decir, también tiene que ver con la falta de sueño y la falta también de ejercicio, ¿no? Que de alguna forma nos vemos afectados por esas carencias, ¿no? En la cuarta dice ataque a las funciones demoníacas. Aquí hace referencia que no son demonios per se. Básicamente habla de cómo se está de alguna forma ilustrando el ataque externo de funciones como microorganismos, como bacterias o como virus que de alguna forma nos atacan y que de alguna afectan considerablemente pues la salud de todos nosotros. El tema de número 5, la labor de las funciones diabólicas, se refiere en este caso son a impulsos internos, ¿verdad? Que nacen de la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y que de alguna forma perturban, ¿no? La mente y el cuerpo, generando ansiedad, generando estrés, depresión, insomnio, y todo esto que de alguna forma, pues solamente lleva a que de alguna forma generemos pues una mala salud, ¿no? Y el último que es básicamente el efecto del karma, se refiere pues a que tiene que ver con nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, que de alguna forma está generando tendencias, ¿ve? Y por ende, pues como resultado, pues genera un karma, ¿no? Y pues de alguna forma lo vemos a través pues, de diferentes situaciones en la vida de todos nosotros. Eh, ¿Todo está muy bien? ¿Están escuchando bien? Sí, Sí, todo Bueno, muchas bien. gracias. Eh, Sensi orientan con respecto a ese último punto, dice, espero que vivan con la determinación indómita y la certeza de que jamás serán vencidos por ninguna fuerza negativa. Ármense de valor. Yo también tuve mala salud y recibí pronósticos desalentadores de los médicos. Uno de ellos me dijo que no llegaría a vivir hasta los 30 años, pero hoy soy una persona fuerte y sana y puedo responder a las exigencias de la vida sumamente ocupada. Ustedes también tendrán una excelente salud. Con esa orientación cierro ese punto. A continuación vemos el tema de la fe, significa seguir creyendo hasta el final, ¿no? Ahí vemos a una persona adulto mayor, pues gozando, ¿no? De un paisaje muy lindo, un lago y un bosque, ¿no? En este caso dice, la ley de la vida y la muerte es universal y abarca el universo entero, pero se manifiesta de manera distinta y singular que difiere de persona a persona. Esto es algo muy complejo y que involucra un sinfín de factores. Aquí en este caso voy a hacerles un pequeño relato acerca de cómo una niña a muy temprana edad pudo de alguna forma vivir una situación de enfermedad y a pesar de que ella fallece en ese proceso, pero nos deja una gran enseñanza. Entonces voy a hacer un pequeño relato y espero que sea de su total agrado. Dice, conocí a una niña a quien le diagnosticaron un tumor cerebral a los 11 años y falleció a los 14, pero durante todo el proceso de su enfermedad tuvo una actitud siempre feliz y brillante. Con su presencia positiva y luminosa, alentaba incluso a los internos adultos del hospital, conscientes de que su enfermedad le habrá ocasionado desgarradores dolores, pero aún así siguió siempre entonando Daimoku y alentando a los demás. En una de sus últimas visitas, antes de fallecer, dijo, ya no me importa mi enfermedad, he dejado de hacer Daimoku por mí. Hay muchas personas que están peor que yo. Estoy orando con toda mi alma
para que abracen la fe lo antes posible y descubran por sí mismos cuán maravilloso es el gojonzo. Les dijo a sus padres con tierno corazón: y si esto te hubiera pasado a ti, papá, estaríamos en un tremendo aprieto. Habría sido igualmente grave que esto te ocurriera a ti, mamá. Y si le hubiese sucedido a mi hermano, no hubiera podido soportarlo. Estoy contenta de haber sido yo la que tuvo que pasar por todo esto y no ustedes. Estoy segura de que es el resultado de una promesa que hice antes de nacer. Seré feliz sabiendo que mi vida ha podido inspirar y alentar, aunque sea a una sola persona que haya conocido. Cuando supe la lucha de esta niña contra la enfermedad, le envié un ramo de flores, un abanico japonés donde escribí Luz de la Felicidad y una fotografía de un campo de lirios en flor. Cuando recibió estos obsequios, para mi alegría, supe que se puso muy feliz. A todos los que estaban a su alrededor les dijo: la fe significa seguir creyendo hasta el final, y demostró esas palabras con su propia vida. A su funeral asistió una multitud de personas. Con apenas 14 años, les habló a más de 1000 personas sobre la grandeza de la ley budista. Estoy convencido de que aquella niña triunfó. Todo lo que ocurrió tenía un significado. Mejor dicho, a través de su lucha, ella misma le dio sentido a sus sufrimientos. Con ese relato, de alguna forma, siento, bueno, sentimos todos, por lo menos ese es mi sentir, que se le encontró sentido a ese sufrimiento, en este caso de esa niña, ¿no? Que a través de esa postura que ella tuvo, inclusive ella misma manifestaba que era un tipo de convenio o pacto como almas que había hecho en una existencia pasada para poder ella de alguna forma enseñar, ¿no? A través de esta enfermedad. Y de alguna forma, pues el budismo postula, ¿no? O enseña que hay un tema sobre adoptar voluntariamente el karma adecuado, ¿no? Y según el cual pues, los practicantes de la ley mística pues, eligen por propia decisión nacer en situaciones difíciles pues, para poder demostrar a los demás el poder del budismo con su propia victoria, ¿no? Con referente a este punto, reírse del demonio de la enfermedad también tiene que ver con, ya les digo, por hacer muy breve, ¿no? Ese título, ¿no? Reírse del demonio de la enfermedad, pero tiene un gran significado y ahora se van a dar cuenta por qué. Este relato también trata acerca de una integrante de la edición femenina que también triunfa rotundamente sobre la enfermedad, ¿no? Sensei la había conocido a ella desde temprana edad y pues la conocía muy de cerca, ¿no? Entonces él, cuando se da cuenta que que está muy enferma, él le envía un poema, ¿no? Y el poema dice así, ¿no? Vive con convicción largos años y triunfa sobre lo que venga. Ríete del demonio de la dolencia y sé una reina de la longevidad. Entonces ahora vamos a entender por qué Sensei le regala este poema, ¿no? Los estudios revelaron que el bulto que tenía en su cuello era un cáncer, un linfoma maligno. También le encontraron en lo profundo del estómago un tumor del tamaño de un puño, pero como era inoperable, le indicaron comenzar con quimioterapia. Le administraría una sesión mensual de quimio durante 10 meses. Los primeros 2 o 3 meses permanecería internada, pero después podría seguir el tratamiento en forma ambulatoria. Los médicos le advirtieron sobre los efectos adversos de la medicación: caída del cabello, falta de apetito y náuseas, entre otros. Como todavía no había experimentado ningún síntoma de dolor o de malestar, las charlas sobre los efectos colaterales le hizo tomar conciencia por primera vez de que estaba ante una enfermedad que podía costarle la vida. La noticia fue una tremenda conmoción para sus padres ya mayores y para el resto de su familia. Imagino cuánta preocupación y temor habrán sentido todos. Me envió una carta donde pude apreciar su admirable postura. Gracias a su aliento constante, he podido aceptar mi diagnóstico serenamente. Seguiré su consejo y me reiré del demonio de la enfermedad, decidida a seguir luchando jubilosamente y a triunfar. Básicamente dice: quien asume una firme determinación es una persona fuerte. Las oraciones resueltas fortalecen nuestra fuerza vital. Todos los pacientes que estaban internados en su servicio padecían de afecciones similares. Algunos de ellos confesaban su sufrimiento abiertamente y decían que preferían morir a sobrellevar tratamientos tan penosos. Al ver tanta angustia, comprendió la difícil batalla que tendría por delante. Lo natural había sido que se sintiera inquieta y ansiosa ante una situación así, pero esta mujer decidió afrontar el reto con valentía inamovible. Pronto comenzó a caerse el pelo, pero el segundo tratamiento también salió bien y los médicos le permitieron regresar a su casa.
mantuvo el buen apetito e incluso subió de peso. El tumor del estómago se redujo a 1/3 de su tamaño original. Tuvo que extremar sus cuidados durante todo ese año, porque a raíz de las drogas que le administraron, su sistema inmunológico quedó totalmente debilitado, pero fuera de perder el cabello, no sufrió mayores efectos dolorosos, incluso reanudó su trabajo. A lo largo de todo este proceso manifestó tanta alegría que a menos que ella lo contara, nadie habría imaginado que habría sufrido semejante enfermedad. Su dolor también expresó auténtico, su doctor, perdón, también expresó auténtico asombro. Recibí una carta de ella colmada de agradecimiento y felicidad. Venía siguiendo de cerca su proceso y me hizo muy feliz saber que su lucha contra el cáncer había culminado con una gran victoria. En la carta me decía que cada instante recordaba que debía reírse de la enfermedad y que esa actitud le había dado inmensa fortaleza y aliento. Entonces, de alguna forma, todos vemos que a través de esta pequeña título, ¿no? Reírse del demonio de la enfermedad, entonces entendemos o comprendemos cómo de alguna forma ella pudo pues, sortear, ¿no? Y salir airosa de esa situación tan difícil, ¿no? Que de alguna forma el hecho de reírse, pues, de alguna forma invita al sistema inmune a que no baje las defensas, sino que más bien se mantenga, que se fortalezca, ¿no? Y de alguna forma, pues, si vamos a vivir una enfermedad, pues vamos a vivirla en alegría o la vamos a vivir en sufrimiento. Entonces, básicamente, esa fue la razón de hacer del poema que le envía Sensei, ¿no? Ya como para ir culminando, vamos a cerrar con las 4 consignas para la buena salud, que de alguna forma nos regala Sensei, ¿no? Basado obviamente en la perspectiva budista de la fe, ¿no? Una dicen hacer un gongyo revitalizante. Cuando hablamos de hacer un gongyo revitalizante, Sensei dice, cuando nuestra práctica de gongyo es lenta, también nuestra respuesta física se vuelve pesada. Muchos de ustedes probablemente lo hayan experimentado en forma personal. La recitación enérgica del gongyo y del daimoku se traduce en abundantes beneficios y buena fortuna. Nuestro cuerpo, mente y corazón pueden despegar su limitado potencial latente. Por otro lado, la práctica de sentarnos erguidos y de respirar hondo, como se hace durante la liturgia budista, es muy beneficiosa desde el punto de vista médico, al mejorar la función respiratoria y también beneficia el sistema cardiovascular. Un miembro de la división de médicos también observó que la emisión de la voz es útil para descargar tensiones. Cuando las personas dejan de emplear la voz, tienden a envejecer más rápido. Entonces, hay una enseñanza muy profunda acerca, digamos, del tema de la postura, del tema de ejercitar la voz, ¿eh? Entonces, al momento de hacer el gongyo, ¿no? Con respecto a mantener un estilo de vida equilibrado y productivo como segundo punto, dice, otro basamento fundamental de la salud es dormir las horas necesarias. ¿Cuántos de nosotros en realidad dormimos lo que tenemos que dormir? ¿O cuántos de nosotros nos levantamos todas las mañanas en realidad durmiendo lo que teníamos que dormir? ¿Eh? A veces vivimos muy alcanzados de sueño, ¿no? Y dice, vivir sin dormir lo suficiente es como dejar encendido el motor en forma constante. Con el tiempo, ese motor dejará de funcionar o se fundirá. El señor Toda solía decir que cuando uno se iba a descansar antes de la medianoche, el sueño era 2 veces más profundo que cuando lo hacía después. Por lo tanto, habría que irse a la cama lo más temprano posible. La ciencia médica parece estar dando evidencias que confirman esa impresión. Administren sabiamente el tiempo, traten de hacer el gongyo temprano y no se acuesten tarde. Eso les permitirá empezar la mañana revitalizados. Su salud se beneficiará si cultivan la sabiduría y el autocontrol necesarios para mantenerse en ese ritmo. Cuando uno adquiere el hábito de irse a dormir muy tarde, entra en un círculo vicioso. No puede levantarse a horario, se siente cansado y sin vitalidad. Esto no tiene nada que ver con aplicar la fe a la vida cotidiana. Entonces, pues es una enseñanza pues con un sustento médico de alguna forma también que nos invita pues a actuar de una forma sabia, ¿no? Con nuestro cuerpo, ¿no? Con respecto al punto de contribuir al bienestar de los demás, dice, la actividad física es desde luego un factor crucial en el mejoramiento de la salud. Más particularmente, hay una energía interior y una revitalización profunda ligadas al dinamismo de vivir, que derivan de la actividad que hacemos para promover el budismo, ayudar a otros a ser felices y contribuir al bienestar de la sociedad. Cuando dejamos de actuar en bien de otros y pensamos que la solidaridad da demasiado trabajo, nos aislamos en un cascarón de individualismo e indiferencia, y en ese estado la mente y el cuerpo se estancan.
Esto nos vuelve más vulnerables a las enfermedades. El movimiento es una característica tanto del reino animal como de los seres humanos. Necesitamos movernos. Si no lo hacemos, es como si fuéramos piedras o troncos. Cuando los seres humanos con capacidad motriz dejamos de estar activos, comenzamos a deteriorarnos. Dice, algunos aseguran que el envejecimiento comienza cuando se debilitan las piernas. Cada paso que damos mientras hacemos actividad de la soca de acá es inmensamente beneficioso porque nos permite mantener la fuerza física y mejorar la salud. Con respecto al cuarto punto, alimentarse con sabiduría, me recuerda mucho cuando estaba leyendo un libro y hablaba que a veces cuando tenemos hambre, pues tal vez no tenemos el alimento necesario o el alimento que en realidad está pidiendo el cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros pues, tenemos a la mano unos chitos o una dona o qué sé yo, o comida chatarra que todos conocemos, ¿no? Entonces, a veces acudimos a eso y comemos y resulta que a la hora tenemos otra vez hambre. Y otra vez volvemos a hacer una ingesta de ese tipo de alimentos. Pero resulta que el cerebro está pidiendo un tipo determinado de nutriente, pero nosotros al no suplir ese determinado tipo de nutriente y estar alimentándolo con comida chatarra, él vuelve de alguna forma a pedir otra vez comida, porque de alguna forma nosotros no hemos podido alimentarnos con sabiduría, o sea, no hemos podido suplir la necesidad que él está pidiendo. ¿Ves? Entonces nosotros acudimos a lo más fácil, que en este caso es la comida chatarra. Entonces, me pareció muy importante traer ese porque pues tiene que ver con lo que estamos hablando. Y con respecto a alimentarse con sabiduría, dice, desde el punto de vista médico, lo aconsejable es hacer la última comida 3 horas antes de acostarse, pero si sienten apetito y esto les resulta imposible aguantar, lo mejor es ingerir vegetales o alimentos ligeros en calorías. Ustedes son muy importantes para el Cosen Rufo y para sus seres queridos. No pongan su vida en riesgo generando sobrepeso, diabetes u otras enfermedades serias. Alimentarse sabiamente les permitirá disfrutar de una existencia rica y dinámica. Asuman la responsabilidad de cuidarse. Espero que gocen de excelente salud mental y física y que construyan una existencia magnífica, adornada de victoria, de felicidad, mientras avanzan con fe brillante, cultivando el maravilloso lazo de camaradería. Así que de parte mía, pues agradezco mucho su atención y pues hasta aquí llega mi presentación. Muchísimas gracias.